Entender cómo funciona la economía es algo tremendamente complejo porque evidentemente no somos economistas. Sin embargo, estamos insertos en distintas dimensiones respecto a esta ciencia social tan importante que se condice con movimientos políticos, ideológicos y por supuesto muy sociales y culturales. Hoy día vamos a estar hablando con una economista desde Canadá, pero que trabaja acá en Chile, en la Universidad de Chile, ahí en la FE, en la Facultad de Economía y Negocios, sobre todos los temas vinculados a la economía el día de hoy. Créditos hipotecarios, créditos de consumo, inflación, reformas tributarias, etcétera, etcétera. Donde más que acá, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy vamos a hacer contacto con Canadá, con una economista y académica que vive en Chile, por si acaso. Ella está haciendo ahora clases allá en Canadá en estos meses de invierno del hemisferio norte. Ella, como les decía, es economista y académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios. Y vamos a hablar justamente de todo lo que está pasando en este minuto con la economía en nuestro país, desde una perspectiva bastante interesante, porque hay un superávit bastante positivo, aparentemente, por lo que ha dicho el ministro de Hacienda, y vamos a preguntarle a ella cómo está viendo todo esto, qué es lo que pasa con la inflación. Según el ministro de Hacienda, parece que el futuro... la futura crisis económica no va a ser tan terrible. ¿Qué pasa también con las tasas de interés, con los créditos, etcétera, etcétera, etcétera? Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dije bien el apellido, ¿no? A ver, espérate, déjame ver si lo anoté bien además. Clivio. Clivio. Yo te puse Clovi, no, Clivio. Son todos, o sea, como si hubieran, no es por arte de magia, digamos, dicen los rabinos que nada es al azar, pero en realidad Clivio son todos números romanos. Es la C, la L, la I, salvo la O, son todos números. Las letras corresponden. ¡Qué maravilla! Lo estoy viendo ahora como número romano. Estoy tratando de calcular qué número es en todo caso. Sí, pero no voy a poder hacerlo todavía. Tendría que empezar a... Sé que la C es la 100, L es 50, entiendo. La C es 100, la L creo que es 50 y la I y la B vendrían siendo 4, ¿no? Claro. Porque la I antes de la B es 4. Pero así también podría ser 1, 6. O sea, sería como 150... No, 1000. Raro. Tendríamos que dividirlo. Sí. Gabriela, ¿cómo estás? Te estaba preguntando antes de que empezáramos el programa cómo está el clima. Tú estás con 11 grados bajo cero. Nosotros estamos acá como con más de 30, con una sensación térmica, te aseguro que está por ahí por los 40. Sí, bueno, y yo justamente te contaba que yo desde que llegué a Chile, o sea, yo llegué a Chile en el 94. Y lo que me acuerdo era que me parecía que los veranos eran más agradables que en Uruguay, porque en Uruguay teníamos casi la misma temperatura, pero había muchísima humedad. Claro. Entonces, claro, en la comparación, el clima de Santiago era casi la misma temperatura, pero más seco. Y desde ese momento, o sea, yo veo que, y en los inviernos llovía mucho, y ahora veo que en los inviernos prácticamente no llueve, y en los veranos las temperaturas están cada día peor, ¿no? Entonces bueno, y eso también se ve en los incendios, digo, más allá de la intencionalidad, es un desastre. Es un desastre, pero también por otro lado está lo que tú acabas de mencionar, que no es menor la intencionalidad, que yo creo que es como claro, para pensarse como sociedad. Cada día más parecido a Macondo, Santiago, encuentro yo, o la fantasía que uno tiene de Macondo, de Gabriela García Márquez. Gabriela, entremos en... mágico. Claro, exactamente. Uno se imagina inmediatamente algo muy seco y muy árido. Sí. Gabriela, entremos al tiro en materia. El ministro de Hacienda, Marcel, hace un balance bastante positivo en el diario financiero. Plantea la idea de que efectivamente baja el dólar, se estabiliza en 800 pesos más o menos, y dice concretamente que esta inminente crisis económica que está golpeando al planeta entero, en Chile podría no golpear tan fuerte. Sin embargo, tengo la sensación, y esto es solamente sensación de ciudadano a pie, que la microeconomía, es decir, la economía que nosotros tenemos más individualmente, sí se está viendo tremendamente afectada y que
finalmente esta idea de salarios versus gasto o costo de vida sigue siendo tremendamente dispar. ¿Cómo ves tú primero lo que plantea Marcel, que es más bien positivo y que de hecho nadie ha podido refutarlo? Aparentemente, efectivamente, había un superávit positivo, etcétera, etcétera. Y esta otra situación que es bien compleja porque finalmente afecta a los bolsillos de cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con tu apreciación. De hecho, acabo de escribir una columna que justamente sobre este tema del comentario de las cifras. Creo primero que tenemos que estar agradecidos de tener a alguien tan bueno para el puesto como es el ministro de Hacienda que tenemos. Eso es lo primero, digo, que de alguna forma... contigo. Que de alguna forma, digamos, dejó además una posición donde estaba en una zona más de confort, siendo presidente del Banco Central. Exacto. Y reconocido por la forma en que había conducido el Banco Central, para estar en la trinchera, digamos, de ministro de Hacienda en este gobierno, ¿no? Encabezando de alguna forma una serie de reformas con las cuales yo, en lo personal, pero muy en lo personal, no me parece que sea la dirección apropiada. Pero yo creo que el comentario que nadie ha hecho, que es lo que de alguna forma une todos los razonamientos, es el tema que el superávit que tanto se ha alabado, que es la primera vez en 10 años que se logra un superávit del 1,1% del PIB y todas estas cifras que a la gente le parece algo como que, ¿qué es el 1,1% del PIB, no, verdad? Pero uno cuando ve eso es consecuencia de haber apretado básicamente el gasto. Exacto. O sea, es lo mismo que pasa en la casa de cada uno. O sea, si yo digo, bueno, ahora puedo ahorrar algo, bueno, y si sigo ganando lo mismo, es porque de alguna manera apreté el gasto. Y lo que sucedió fue eso, o sea, es consecuencia de una ley de presupuesto que no fue promovida por este gobierno, que fue promovida por el gobierno anterior. Exacto. Que llevó a una contracción del gasto de casi un 24%, y es como consecuencia de esa contracción del gasto que hoy en día tenemos este superávit fiscal, que es el primero en 10 años. Pero en el fondo nosotros es como si estuviéramos hoy en día sentados en un auto. Entonces nosotros vemos por el espejo retrovisor lo que pasó, que fue esta política pública ordenada de frenar el gasto, que había sido tremendamente expansivo como consecuencia, entre otras cosas, del ingreso familiar de emergencia, y que además hubo muchísima presión en su minuto para que el gobierno siguiera con los IFE. Y entre medio vino todo el tema de los retiros, o sea que Exacto. Básicamente debilitó muchísimo el mercado de capitales y nos dejó esta herencia de la inflación. Entonces, claro, cuando nosotros miramos en el espejo retrovisor, nosotros decimos, bueno, qué bien, o sea, tuvimos un superávit, pero tuvimos un superávit por lo que acabamos de pasar. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar por el parabrisas, digamos. Nosotros manejamos mirando más, por ejemplo, el parabrisas es más grande que el espejo retrovisor. Uh-huh. Entonces, lo que se nos viene para adelante está un poco relacionado con cómo era el camino que veníamos haciendo, pero no es exactamente una copia de lo que sucedió antes, ¿no? ¿Verdad? O sea, nosotros hoy en día tenemos una presión por aumentar el gasto público, tenemos un país que además venimos saliendo de un año 2021 con un crecimiento importantísimo, de un año 2022 donde la economía se desaceleró, pero también registró un crecimiento. Y en parte es este crecimiento económico lo que también posibilitó una recaudación. O sea, claro. Nosotros hoy en día estamos viendo una inflación cercana al 13%. Tú me puedes decir, bueno, sí, pero en realidad el tipo de la caída del valor del dólar o la apreciación de la moneda, que es como le decimos a los economistas, me va a ayudar a controlar el tipo de cambio hacia adelante. Sí, es cierto, pero entonces yo te planteo otra cosa. Si el tipo de cambio hacia adelante tiene una evolución estable y se queda en los 800 pesos, nos va a ayudar a tener una inflación más baja. Ponte tú que terminemos el año con una inflación de 5%, pero la tasa de interés de política monetaria hoy en día está más arriba del 11, en 11,25. Quiere decir que si yo a ese 11,25, que es nominal, le restara la inflación que viene hacia adelante, que es como un 5, 11 menos 5, 6, yo tengo una tasa real positiva todavía. Quiere decir que la economía se va a contraer. Y por ende afecta a todas aquellas personas que están, digamos, endeudadas, cosa que es, claro, en nuestro país es tremendamente habitual. La mayoría de la gente vive a deuda. Ahora, ahí hay un elemento, y voy a hacer un breve paréntesis, Gabriela, pero creo que es interesante porque me ha tocado conversarlo con otros economistas, que aparentemente, y esto para la gente que nos está viendo también,
la idea es no endeudarse en créditos de consumo, pero sí no es un mal momento para los créditos hipotecarios. ¿Me puedes explicar por qué podría ocurrir eso? Ah, bueno, lo que pasa es cierto. Lo que pasa es que los créditos hipotecarios, la razón por la cual los créditos hipotecarios o los créditos, por ejemplo, cuando uno pide un crédito con fines generales o pone su casa de garantía, Exacto. es que básicamente estos créditos son menos riesgosos para los bancos, porque yo tengo un activo que los respalda. Quienes tienen un crédito hipotecario, si llegado el momento se empiezan a atrasar con el banco tiene un activo de respaldo. Entonces, el tener ese activo de respaldo es lo que permite que las tasas de los créditos hipotecarios sean más bajas que las tasas de los créditos de consumo. Por ende, no es tan complejo. Las tasas de los créditos de consumo, yo no dejo un activo en garantía. Claro. Como que de alguna forma el banco o la tarjeta o lo que me presta plata contra mi capacidad de generar ingresos. Exacto. En cambio, que en un crédito hipotecario, de alguna forma sí, el banco se asegura de que haya una relación entre el pago del dividendo y mi ingreso, pero además el banco tiene como esta especie de seguro, que es el activo que de alguna forma está dado como en garantía. Perfecto, y eso evidentemente cambia la relación, digamos, de la persona que pide el crédito. Es que te lo quería preguntar, insisto, era un paréntesis porque lo he escuchado mucho y incluso hay gente que ha llegado a decir, si usted en este minuto puede efectivamente de manera responsable acceder a un crédito hipotecario, no tenga miedo porque es completamente distinto a lo que se está resguardando, que es ojalá no pida un crédito de consumo, digamos. Sí, no, incluso muchas veces se puede, por ejemplo, para alguien que tenga una propiedad, puede decir, ok, yo puedo refinanciar lo que tenga de crédito de consumo con una especie de crédito y ahí la cosa se aliviana, generales y acceder a una tasa menor, porque lo que tú estás diciendo es cierto, pero siempre es así. Lo que pasa es que uno no tiene por qué, o sea, nosotros porque estamos metidos en este tema de los números, digamos, pero por lo general hace un poco de ruido el no entender por qué el banco está dispuesto a prestarme de pronto a un plazo mucho más largo, que hay mucha más incertidumbre, con una tasa mucho más baja que un préstamo de corto plazo. Pero es por eso, por el activo subyacente. Perfecto. Cerramos el paréntesis, quiero volver un poco a lo que estábamos hablando, porque me parece muy interesante lo que tú decías respecto a cómo en definitiva este superávit está vinculado a la gestión de Ignacio Briones, en definitiva, ¿no? Pero también hay algo que yo destaco y yo también estoy muy de acuerdo contigo, creo que Marcel es un estupendo ministro, la verdad. Creo que además transversalmente es un estupendo ministro. O sea, quiero decir que él tiene una muñeca política muy positiva para el país y para las negociaciones que se tengan que hacer desde cierto punto de vista. Pero también ahí yo destaco que él haya seguido, digamos, que haya continuado con, en definitiva, las políticas desarrolladas desde Briones, porque a veces pasa, y ya se ha transformado en una especie de muletilla de muchos gobiernos, que se aplica la retroexcavadora y todo lo que se había avanzado se retrocede. En este caso, Marcel no ha hecho eso. Sin embargo, tú mencionabas algo que es muy importante, que es ver el futuro además bastante cercano, donde la inflación está golpeando a todo el planeta. Y a nosotros nos afectan políticas exteriores de manera muy concreta que más allá de lo que se logre hacer en Chile, igual pueden perjudicarnos, insisto, al usuario de a pie. A mí me interesa, y perdona, porque yo entiendo que los economistas, tengo un hijo que es economista y les encanta la macroeconomía, pero a uno le gusta la microeconomía, a uno le preocupa el bolsillo. ¿De qué manera esto podría afectarnos? Porque, insisto, Chile sigue siendo un país tremendamente caro para vivir, donde, y a propósito también de los créditos de consumo que hablábamos recientemente, lamentablemente mucha gente se endeuda para vivir concretamente, y no estoy hablando del crédito hipotecario porque me parece que eso es muy bueno, muy legítimo y además uno tiene de alguna manera respaldo. Hay gente que se endeuda para comer. No voy a hablar de la ropa porque uno hoy día además uno ya está como en la onda de la sostenibilidad con la ropa, así que quizás estamos en otra línea. Pero es jodido eso, es muy complejo esto de se ganan sueldos que no se condicen con el costo de vida. Y eso, ¿cómo se puede estar pensando desde el punto de vista de los economistas, que yo tengo la sensación de que tienen una pega bien ardua, fíjate, Gabriela? Sí, el otro día justo estábamos conversando con el decano en una entrevista y alguien le dijo, no, porque usted es macroeconomista y esta pregunta que le estamos haciendo es muy de micro. Y me acordé ahora lo que estás diciendo de tu hijo y él dijo, no se puede ser un buen macroeconomista si uno no entiende de micro.
Eso es verdad, Entonces, eso es verdad. claro, claro. Mi hijo Entonces, también me lo ha dicho en todo caso. a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho más la macro, evidentemente, pero concuerdo con el diagnóstico que él tenía, ¿no? O sea, yo creo que acá, yo creo que en Chile y en muchas sociedades, lamentablemente, se asocia el bienestar con el consumo. Y sobre Qué buen todo punto ese, ¿eh? los sectores más vulnerables no tienen acceso a buenas condiciones de financiamiento y entonces hay una falta tremenda de educación financiera. Entonces la gente, la gran mayoría de la gente, termina endeudándose para financiar un consumo presente y muchas veces no sabe a qué tasa se endeuda, no sabe qué es lo que implica este endeudamiento, no sabe el costo que termina pagando y eso lleva a una situación de sobreendeudamiento, digamos, Exacto. porque sobre todo el quien no tiene acceso al sistema financiero y tiene otro tipo de financiamiento es mucho más caro también, Exacto, ¿no? ¿Verdad? tienes toda la razón. Entonces yo encuentro que hay un tema de lo que tú me decías ahora, por ejemplo, de la ropa, ¿no? ¿Verdad? O sea, discuto mucho esto con mi hija. O sea, nosotros cuando éramos chicos en mi casa nos compraban 2 pares de pantalones, un par de zapatos para ir al colegio en invierno y un par de zapatos para ir al colegio cuando venían los días que no había tanto frío. Y se terminaba. Claro. Entonces digo, hay un tema de asociar el consumo con el bienestar. Yo no digo que todas las personas que están en situación de sobreendeudamiento es porque tienen un sobreconsumo, porque también reconozco que hay un problema de un crecimiento y de un alza importantísima en el costo de vida que no se ha condecido con la misma alza en los salarios, digamos. El salario medio no alcanza. O sea, pero no por eso dejo de reconocer los esfuerzos que se han hecho. O sea, no por eso hay que dejar de reconocer que en Chile la extrema pobreza prácticamente se ha eliminado. O sea, que la pobreza como tal ha disminuido notoriamente. Antes de la pandemia, las personas en situación de pobreza se acercaban al 8% de la población, desde niveles de más del 40% hace 20 años solamente. Entonces, me parece muy importante no solamente ver la foto, sino haber visto la transición, ¿no? En ese aspecto, Gabriela, y quiero retomar un poco lo que tú decías de que el bienestar se asocia al consumo, hay instancias donde justamente la economía no, bueno, quizás le compete desde otra perspectiva. Muchas veces tengo la sensación de que a muchos economistas, perdona, se les olvida que es una ciencia social. A veces tengo esa sensación. Y desde ese punto de vista, me hace mucho sentido lo que tú acabas de decir, porque finalmente, desde el punto de vista, desde la mirada, desde la perspectiva de ciencia social, evidentemente, estos aspectos más bien subjetivos, pero que son muy fuertes a la hora del comportamiento del consumidor, marcan finalmente el destino de la economía. Y cuando tú tienes una persona que asocia bienestar a consumo y hay sobreconsumo, puedes arriesgarte a tener una sociedad que, a ver, ¿cómo explicarlo? Que se empobrezca, evidentemente no con niveles de pobreza, no estamos hablando de una persona que esté en situación de calle, pero también no puedo dejar de pensar que probablemente parte del estallido social del 2019 tiene que ver con ese sobreendeudamiento y tiene que ver finalmente con aspectos culturales que quizás todos tenemos más integrados lo que quisiéramos, incluso que pudiéramos ser cuestionadores de estos aspectos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa desde la perspectiva económica? ¿Cómo comunicacionalmente tú hablabas de la educación financiera? Pero ¿cómo hacemos también para que esa educación financiera permee nuestras cabezas de manera emocional, como yo siento que se hace desde la otra vereda, a partir de la publicidad, incluso a partir de los noticieros? Uno ve noticieros donde hay verdaderos infomerciales respecto a ciertas cosas que se venden como noticias, pero que en el fondo es como si usted no consume esto, usted es casi como una persona que es torpe, que está fuera de la sociedad, que no está entendiendo lo que pasa, y eso es muy grave. Sí, es tremendo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú decís. Primero que encuentro que en algún minuto, no sé por qué, eso no sé, tendría que, o sea, quizás alguien que sepa más como de sociología lo puede explicar. En algún minuto los economistas perdieron la capacidad de conectar con la gente y empezaron a tener debates y conversaciones extremadamente técnicas que tienes razón, de alguna forma hace que
quienes no tienen el conocimiento técnico no pueden participar, y entonces como que se desconectó el mensaje y el propósito de la economía, porque en realidad cuando uno empieza en la facultad uno le dicen ¿qué es la economía? Y entonces la definición del libro es: la economía se trata de solucionar el problema de satisfacer fines múltiples y excluyentes, o sea que es uno o el otro con recursos escasos. Claro. Entonces es como que yo tengo que tratar de maximizar la utilidad o el placer o el bienestar con recursos escasos, con la famosa restricción presupuestaria. Exacto. Pero eso en algún minuto quedó en una conversación muy técnica y se despegó de que la gente lo pudiera entender. Y a mi parecer, una de las claves o de las llaves que podría destrabar esto es que haya una educación financiera en etapas tempranas, en los colegios, en primaria, que Claro. haya una educación financiera, porque a través de los niños que reciben educación financiera, los padres de esos niños también pueden aprender. Sí, es verdad, es cierto. Entonces, eso es súper importante. O sea, en muchos países la educación financiera empieza en etapas muy tempranas. Empieza en tercero, en cuarto, en quinto año de escuela, en el colegio. Entonces, y volviendo al tema que tú me preguntabas de lo del estallido, o sea, es interesante ver en la última publicación que salió que sacó el Fondo Monetario en enero de este año, o sea, hace menos de un mes, hay un capítulo muy interesante donde habla de que en el fondo, que coincide, digamos, con mi pensamiento, que es que en Chile la desigualdad sigue siendo alta, Exacto, pero la desigualdad ha disminuido. Lo que no ha disminuido es la percepción de la desigualdad. Eso, la percepción es como que... Es que, Gabriela, perdón, quédate ahí porque tenemos que hacer una breve pausa, pero me parece muy importante que tomes ese elemento de la percepción porque también finalmente se constituye, y no quiero llevarte al ámbito sociológico necesariamente, pero es muy sorprendente porque hoy día, desde muchos puntos de vista, incluso si hablamos desde la virtualidad, los aspectos perceptuales del individuo son fundamentales porque constituyen realidad, y eso ha sido tremendamente complejo a la hora de desarrollarnos como sociedad. Tenemos que hacer una breve pausa, pero también quiero que te quedes con esa idea porque me parece muy interesante y quiero también retomar ahí a partir de eso. Yo leí el último libro de Óscar Landerreche, ya no sé si es el último libro o no, pero que es colega tuyo ahí en la FEN, del Nuevo Trato. Y me parece bien interesante la postura que él tiene como socialista respecto a ciertas instancias que tienen que ver con economías tremendamente vinculadas a un capitalismo de baja intensidad, por así decirlo, y que quizás se asocie más a lo que está pasando en Europa en relación a cómo va construyéndose una economía no extractivista o desde otras miradas. Que quizás eso también permita cambiar percepciones y por ende bajar también las tensiones. Pero tenemos que hacer una breve pausa, la dejo ahí con toda esa idea en la cabeza. Volvemos inmediatamente a lo personal político después de esta pausa y sigan por supuesto la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con la economista y académica Gabriela Clivio, que desde Canadá además, así que agradecemos profundamente que haya tenido este contacto con nosotros. Y nos quedamos con una idea que ella plantea, que es muy importante, porque en definitiva es quizás un nuevo clivaje respecto a entender cómo se construye realidad. Poniéndolo quizás en otra área, por ejemplo, la percepción de riesgo y de peligrosidad que tenemos hoy día los chilenos es tremendamente alta. Efectivamente, los delitos están siendo más violentos, pero no ha aumentado el nivel de delitos. Sin embargo, nos sentimos mucho más inseguros. Y desde ese punto de vista, este es un ejemplo, lo que decía Gabriela es muy interesante porque la sensación, la percepción de desigualdad y de inequidad es mucho más alta que realmente la inequidad existente. Gabriela, ¿podrías desarrollar un poquito de eso antes de meternos ahí con el señor Landerreche y sus ideas? Sí, o sea, esto salió a raíz de lo que yo te estaba comentando recién de esta publicación que sacó el Fondo Monetario, que en el fondo mostraba que la desigualdad a nivel de ingreso estaba cayendo en Chile sistemáticamente, digamos, persistentemente desde 1990,
pero sin embargo, cuando uno compara Chile con países que tienen un nivel similar de desarrollo, esta desigualdad es mayor en Chile que en estos otros países, ¿no? ¿Verdad? Y además está este problema de la percepción de la desigualdad, que aunque yo veo el índice que usamos nosotros los economistas es el famoso índice de Gini. Sí. Entonces, el índice de Gini o este coeficiente de Gini muestra una reducción de la desigualdad. Y sin embargo, hay una percepción en la sociedad de que la desigualdad ha aumentado. Entonces, eso es como que, ¿qué es lo que está sucediendo, no, verdad? O sea, ¿qué es lo que explica esta percepción o cuáles son las hipótesis que pueden estar atrás de explicar por qué las familias y la sociedad tienen la percepción de que la desigualdad aumenta cuando los números nos muestran que la desigualdad ha ido aumentando? Bueno, una de las explicaciones es que en Chile se gasta mucho, las familias gastan mucho en salud comparado con otros países u otras economías desarrolladas. Esa es la primera. Después, otra de las razones es lo baja que son las pensiones. Esa es otra de las razones, que también tiene que ver con que en el fondo uno de los temas que para mí faltan claramente en la reforma de pensiones que se propone es que no se habla de cuál es la tasa de ¿cómo se dice?, de reemplazo a la que aspiramos tener en el sistema. Y el otro tema que para mí es súper importante, y que quizás tan importante porque además lo ligo con lo que habíamos hablado recién de la educación financiera, es que aparentemente, bueno, no aparentemente, hay una rentabilidad decreciente de la educación. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir que es una rentabilidad decreciente? Que aunque el gasto por estudiante en Chile está en línea con los benchmarks o los parámetros internacionales, la calidad de la educación es relativamente menor comparado con otros países. Entonces, eso es muy esto es grave. un problema, porque además si la calidad de la educación es menor, quiere decir que yo le estoy dando a la gente menos instrumentos para tener movilidad social, porque finalmente la calidad de la educación es un factor determinante o termina siendo un factor determinante de la movilidad social. Qué interesante lo que estás diciendo, Gabriela, porque además tengo la sensación de que ahí hay componentes... Sí, yo digo cosas interesantes. Muy interesantes, yo estoy feliz, estoy aprendiendo muchísimo. Estoy tratando de seguirte, de hecho, esto ha sido dificilísimo. No, pero ¿sabes qué? Es que estaba pensando, porque es bien potente, porque también hay una apuesta cultural vinculada a ciertas dimensiones, no me atrevería a decir ideológicas, pero sí finalmente ideológico-culturales, que tienen que ver también con las sociedades de consumo, de tener quizás ciudadanos y ciudadanas menos críticos. Yo tengo la sensación de que la capacidad crítica, analítica y reflexiva respecto a lo que se nos entrega, y ahí vuelvo aquí, el equipo precioso con el que yo trabajo se pueden reír de mí porque es algo que yo digo constantemente, mea culpa de los medios. Yo creo que nosotros hemos generado también, no solamente desde lo académico, de un aspecto ilustrativo, sino que desde la cultura más pop, hemos generado una masa muy poco crítica y por ende muy llana a ser finalmente manipulada fácilmente, ¿no? Fácilmente por noticias falsas, fácilmente quizás por discursos populistas, pero también fácilmente por niveles de consumo, por construcción identitaria a partir del consumo, a partir de lo que tengo, claro, y no de finalmente quién soy, cómo pienso, cuáles son mis capacidades reflexivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hay una dimensión multifactorial que creo que es muy importante tomarla en consideración. Ahora, tú hablabas del tema de las pensiones y yo creo que ahí hay otro elemento muy complejo, porque también tengo la sensación, corrígeme si estoy equivocado, de que probablemente una persona mayor, más vieja, corre riesgos muy fáciles de caer, no sé si de caer en índices de pobreza, no sé cuáles índices de pobreza, y finalmente de aumentar esta sensación, esta percepción de inequidad.
Porque evidentemente quienes no caen en la pobreza con la vejez, con ser una persona más vieja, son aquellas personas que pertenecen a un porcentaje mínimo en Chile. En cambio, una persona que ha logrado acceder a ciertos niveles de niveles económicos positivos, digamos, gratos, gratificantes, porque también la idea es que la persona viva agradada, puede perder casa, plata, bueno, la salud, tú lo mencionabas también, muy rápidamente con la vejez. Y eso es muy complejo, sobre todo en sociedades que están envejeciendo rápidamente como la nuestra, ¿no? Ese es un tremendo tema, porque en el fondo lo que hay es la sensación de que el Estado de alguna forma estaba como en emergencia, pero como que no acompañaba a lo largo del ciclo de vida a las personas, ¿no? ¿Verdad? Entonces existe esa percepción que no es errada de una vulnerabilidad importante, que, pero algo me pasa, ponte tú, antes de la pandemia, justo había salido también un estudio que mostraba que, no me acuerdo si era el 75% de la población caía en situación de vulnerabilidad si estaba 3 meses sin generar ingresos. Lo leí, es impresionante, era brutal ese, sí, claro, de hecho está con lo correcto incluso los números. Entonces uno pensaba, en plena pandemia, cuando venía el tema de estas cuarentenas donde la gente no podía salir, era un tremendo tema. Y claro, por eso se justificó, digamos, el tema del IFE, sobre todo al comienzo, ¿no? ¿Verdad? Yo encuentro que lo que tú me estás contando es, lo que me estabas preguntando es cierto. O sea, yo sí creo que el tema de apostar por la educación, que en muchos casos es muy costosa, como llave para la movilidad social, y sentir que después eso no se da porque hay menos meritocracia y porque hay poca movilidad social, es un gran elemento de frustración. Pero la respuesta está en mejorar en mejorar la calidad. La respuesta está en mejorar la calidad. La respuesta está en convencerse del gran aporte que es la diversidad. Exactamente. Pero eso es complejo en un país ya como el nuestro, porque tú ya eres parte de este país absolutamente, porque efectivamente también este es un país tremendamente conservador donde cuesta vincularse con la diversidad. Encuentro que hay varios conceptos que estás desarrollando, Gabriela, que son muy potentes porque efectivamente se establecen en una dimensión más psicosocial, en el sentido como identitario de nosotros, donde, por ejemplo, la movilidad social tampoco se permite especialmente, a menos que esté vinculada a ciertos aspectos espectacularizantes que además son muy, muy pobres, pero se venden como que fueran muy fáciles. Claro, el fútbol, claro, por ejemplo, tengo un hijo bueno para el fútbol, voy a ser millonario. Mentira. Mentira, claro. En realidad los que llegan a ser millonarios son 3, 4, 5, 10, con todos, con todo. El espectáculo, no, me meto a la tele, voy a ser millonario, conocido. Mentira, no toda la gente que trabaja en televisión se hace millonaria. De verdad, en realidad los que logran ser millonarios son 3, 4, 5, no más. El resto tiene sueldos medianamente dignos dependiendo de dónde trabaje, además, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se establece una fantasía, una dimensión donde finalmente además se nutre estos aspectos más bien frívolos, en vez de potenciar la educación, como bien decías tú. Sí, absolutamente. Ahora, el otro día también estaba leyendo una publicación que me extrañó y pensé, qué mal que estamos. O sea, tenemos que mejorar muchos temas como país, porque decía que, creo que era, no sé, el empleo al cual aspiraban los jóvenes era ser youtubers. Sí. Y youtubers y, espérate, ¿y cómo se llama esto? Siempre se me olvida el otro. Influencers. Eso, influencers, gracias. Eso es lo que aspiran. Es real, es brutal. O sea, tú te enfrentas a personas incluso educadas y todo, y no, lo que quieren es ser youtuber y influencer. Entonces tú te quedas muy desconcertado porque en realidad es... Claro. Bueno, ahí yo encuentro que el trabajo que en realidad ha estado siempre en la sombra, a mí me llama la atención, bueno, en su minuto quizás no tanto, pero cuando Guy Debord en el año 67 habla de la sociedad del espectáculo, en realidad el tipo fue un visionario, ese tipo tenía una bola de cristal, porque es increíble todo lo que hoy día estamos viviendo desde ese punto de vista. Sí. Ahora yo creo que en el fondo hay que hacerse responsable también de muchos daños que se han generado, ¿no? Por ejemplo,
yo qué sé, yo pienso en los jóvenes, en los niños que durante 2 años no pudieron ir prácticamente a la escuela, que no tenían buena conexión en su casa. Hay que invertir ahora en dejar de estar tan preocupados de las deudas del CAE, de la educación universitaria. Me parece que hay que preocuparse de las etapas más tempranas, porque finalmente estas son estas son las personas en realidad que no están siendo cuidadas. Exacto. Y son las más vulnerables y son las que han sido más afectadas. Y hay niños, por ejemplo, que hoy en día, estando en la misma casa, se comunican con un celular por WhatsApp. Exacto. Es impresionante. Tiene toda la razón. Lo he visto además. Entonces, claro, porque durante 2 años estuvieron acostumbrados a comunicarse por teléfono con los abuelos, a verse por WhatsApp, entonces no saben cómo reaccionar en la presencialidad. Y yo creo que en realidad lo más importante es eso, es invertir en educación en etapas tempranas para que la gente entienda que todo requiere su tiempo. Que lo que tú me decías, Jaime, es uno cada tanto de todos los que son buenos en principio para el fútbol que llega a ser una estrella. Exacto. Pero y sin disciplina es muy difícil. O sea, yo diría que es imposible. Pero ahí también los medios hacen una jugada bien perversa, porque si tú te fijas, lo que muestran finalmente no necesariamente es la disciplina, es el salir con modelos o el estar en la discoteca, etcétera. O sea, es la fantasía de que no hay ninguna disciplina y ningún talento que se explota realmente y que además responde, como decíamos recién, a porcentajes mínimos de personas que efectivamente logran llegar a esos niveles. Ahora, desde ese punto de vista, yo te lo decía al principio de este bloque, te mencionaba el libro El Nuevo Trato de Óscar Landerreche, porque a mí me llama mucho la atención también cómo él plantea ciertas instancias en ese libro respecto a las posibilidades de desarrollo económico. Tú mencionabas en el primer bloque que no necesariamente estabas de acuerdo, y lo reiteraste, que hablabas por ti, digamos, absolutamente, con las políticas que estaba presentando el ministro de Hacienda, Marcel, respecto a, me imagino que, por ejemplo, a la nueva ley de impuestos o vinculadas, digamos, a cómo se va a recaudar, en definitiva, quizás el impuesto a la riqueza, etcétera, etcétera. Me llama la atención el corte que se hizo. Yo tengo que ser bien honesto, creo que una persona que gana 4 millones de pesos mensuales o más, si bien para algunas personas podría ser ofensivo lo que voy a decir, espero que no es un sueldo tan alto como la gente cree. Y por ende, pensando en una carrera universitaria hoy día, si es que no puedes acceder al CAE, cuesta entre 500, 600 y hasta $1.000.000 de pesos, dependiendo de la carrera. Un arriendo de una pieza son 200.000 pesos. Si una persona ocupa transporte público son 100.000 pesos mensuales, si es que hace trayectos directos, si es que no se mueve entre medio. El tema del ocio es un tema también importante de destacar. Es bueno tener una sociedad feliz. Absolutamente. Entonces, si tú vas pensando, en realidad esos 4 millones que es el límite, digamos, para empezar a la riqueza, digamos, para que se cuenta un cierto índice de riqueza, aparentemente, no es tan alto. Si una familia tiene 3 hijos, de verdad es complejísimo, o sea, es muy jodido. Y tú hablabas también de la media en Chile. La media en Chile, un sueldo medio en Chile está entre los 500 y 600.000 pesos. Sí, bueno, para empezar, si el límite que define la riqueza son los 4 millones de pesos, quiere decir que a todos los parlamentarios le estamos pagando sueldos exorbitantes. Cosa que yo creo que es un poquito sí. Entonces, lo primero que habría que hacer es ajustar esos sueldos, porque si somos un país que eso es considerado como un ingreso de ricos, lo primero que hay que hacer es ajustar esos sueldos. Absolutamente, porque entiendo que ellos están en los 7 millones y algo, más Correcto. gastos. Correcto. Y además, digamos, si nosotros somos un país en vías de desarrollo, ningún funcionario público podría ganar más de ese sueldo. Porque en el fondo, si somos un país no desarrollado, digamos, sino en vías de desarrollo, y consideramos que ese es el límite, ese es como el punto de partida, digamos, de lo que define la riqueza, bueno, entonces tenemos que pagarle a los funcionarios públicos el sueldo. Es como decía mi viejo, hay que arroparse hasta donde te da la manta. Exactamente. Bueno, entonces habría que reajustar esos sueldos para empezar. Para seguir, yo no es que no esté de acuerdo con las políticas que impulsa
el actual ministro de Hacienda. O sea, yo lo vuelvo a decir, Jaime, yo estoy convencida que tenemos un excelente ministro de Hacienda. Lo que también estoy convencida es que la realidad está un poco disociada de las cifras que vemos hoy en día, pero en el mediano plazo va a converger, ¿no? ¿Verdad? En el mediano plazo va a converger. Y lo que sucede hoy en día es que estamos impulsando, primero que estamos impulsando una reforma tributaria, donde no hay en ningún momento de la reforma, si yo tuviera que elegir una idea, una vez a Bernanke, en plena crisis financiera en el 2009, le preguntaron, si usted tuviera que elegir un indicador para la economía, ¿cuál elegiría? Y entonces él dijo, yo elegiría el desempleo. Más que la inflación, más que el crecimiento, yo elegiría el desempleo. Dijo, bueno, yo elegiría el crecimiento. ¿Ya? Y en el fondo lo que le ha permitido a Chile avanzar en la disminución de la pobreza, que era como la primera etapa, ahora viene el tema de avanzar en la meritocracia, en la percepción y en la realidad de la reducción de la desigualdad. Claro. Pero lo que nos permitió reducir la pobreza y ser reconocidos en el mundo por eso, es justamente el crecimiento que tuvo Chile, el crecimiento económico. Y en la reforma tributaria no solamente no hay una preocupación por el crecimiento económico, sino que yo, desde mi lugar como economista, creo que esta reforma tributaria va a afectar negativamente al crecimiento económico. Entonces es como matar a la gallina de los huevos de oro. Gabriela, es que tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que te quedes con esa idea porque quiero que me expliques por qué. Pues me parece muy interesante ese punto, porque justamente creo que se ha logrado un crecimiento mantenido, obviamente más bajo este último tiempo, pero también quizás, a ver si te hace sentido lo que estoy pensando, insisto, por favor, yo estoy lejano, solo soy padre de un economista. Sí, eso te iba a decir, pero tan lejano no, porque sos padre de un economista. Como quizás también el mundo está estableciendo dimensiones muy distintas que son importantes de ver. Por eso es que yo creo que es tan fundamental el rol de los economistas hoy día, porque quizás hay que pensar nuevas formas económicas que no tengan que ver ni necesariamente con cómo entendíamos o el capitalismo temprano, el hipercapitalismo o un capitalismo de baja intensidad, ni tampoco necesariamente que ver con una economía socialista, marxista, casi del siglo XIX, sino que, no sé, lo dejo ahí, porque tenemos que hacer esta pausa. Volvemos inmediatamente a seguir hablando de este interesante tema ahí con doña Gabriela, economista y académica. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político, que personalmente encuentro que ha estado muy, muy interesante, porque nos ha permitido tener una perspectiva bastante amplia de todo lo que se desarrolla desde el punto de vista económico, con una mirada bien particular. Y seguimos hablando, obviamente, con la economista y académica Gabriela Clivio, que está ahí desde Canadá. Y quería, Gabriela, retomar un poco lo que habíamos quedado conversando, porque me parece que hay elementos que son muy sustanciales respecto a cómo se ha ido construyendo también el quehacer económico y quizás no sé cómo decir, lo cristalizado que también está el quehacer económico, no pensando otras formas de economía. ¿Y por qué te lo planteo? Porque creo que hay muchos aspectos que hoy día tenemos que tomar en consideración. El cambio climático, qué sé yo, la economía extractivista está en cuestionamiento importante. Yo lo he dicho otras veces acá, lo he hablado con otro economista, he tenido la oportunidad de conversarlo, esta idea del decrecimiento como una posibilidad real y no como algo aterrador, sino que como una nueva forma. De hecho, me tocó leer un paper bastante corto y bien interesante de algunos académicos holandeses que están hablando del decrecimiento como una nueva manera de enfrentar las economías mundiales. Quizás también el cruce que hace China, teniendo una política interna, una economía interna comunista, pero una economía externa capitalista. ¿Qué es lo que pasa con eso? No sé qué piensas tú al respecto, porque creo que ahí de verdad los economistas tienen una pega bien fuerte. Sí, yo creo que sí, creo que uno de los problemas que tenemos en realidad, Jaime, los economistas, es como le pasa a los directores técnicos, que todo el mundo se cree que es director técnico, sí. y todo el mundo se cree que es economista, y todo el mundo opina. Es verdad.
Y en economía lo que pasa muchas veces es que en el fondo el impacto de primera vuelta puede no parecer tan importante, pero el impacto de segunda vuelta puede llegar a ser devastador. Ajá. Entonces, esto es como que, bueno, está bien, puede ser que a mí no me vaya bien en la fase de equipos, pero si yo con la estrategia de la fase de equipos paso a los octavos de final, entonces me fue bien. Claro, tienes toda la razón, exacto. Claro, entonces eso es lo que pasa. Bueno, pero ahora todo el mundo opina de economía. Es como la gente que se automedica, ¿no? Hablando de los médicos, la gente que se automedica porque se cree que son médicos y ahora además todo el mundo puede buscar cosas en internet. Entonces, horroroso, me duele esto y miran el síntoma y no saben en realidad qué es lo que tienen que curar, pero como en Google dice que hay que tomar tal cosa, toman tal cosa. Yo creo que en el fondo, yo creo que restringir las libertades no es el camino. O sea, no me gustaría vivir en la China comunista, donde no puedo expresar lo que pienso ni tengo el derecho de votar, porque porque igual tengo una economía capitalista hacia afuera. O sea, claro. Yo soy una convencida que en noviembre o diciembre del año 89, cuando cayó el muro de Berlín, la gente se movió hacia el lado donde había más libertad, digamos, y Alemania hizo un esfuerzo gigantesco para reunificar las dos Alemanias, ¿no? En Corea nadie se pasa del paralelo 38 para vivir en Corea del Norte y la gente quiere escaparse para ir a vivir a Corea del Sur. Toda la razón. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa, creo que en el fondo es cierto, hay un documental en Netflix muy bueno, no sé si la palabra es documental, pero habla de los límites planetarios, ¿no? ¿Verdad? Y existen 9 límites planetarios. Uno tiene que ver, digamos, con momentos que llegan a ser puntos de quiebre a partir del cual ya los ecosistemas el daño no es reversible, no puedo hacer nada para revertirlo. Y la situación en la que estamos con el calentamiento global, estamos ahí, en un límite verdaderamente, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, lo quiero relacionar con lo que tú me decías de la economía extractivista. También existe la percepción, y yo soy una convencida, de que en el fondo ahora, por ejemplo, los países en Europa dicen, no, es que el modelo extractivista no puede funcionar. Claro, cuando Rumania ya se quedó sin bosques. Exacto. Ahora, en el resto del mundo, el modelo extractivista no funciona. Bueno, pero entonces los países ricos tendremos que diseñar una arquitectura mundial donde los países ricos le transfieran recursos a los países más pobres a cambio de que estos países pobres no usen los recursos naturales como forma de salir de la pobreza. Un muy buen punto. Muy buen punto, porque en el fondo es muy fácil exigirle a otros lo que yo no hice en mi propio país. Lo que pasa, ahí hay un elemento, Gabriela, es que creo que es súper interesante lo que acabas de... Es muy, muy buen punto el que tocas, porque de alguna forma, ¿cómo yo establezco entonces distinciones respecto... Yo no sé si tú has leído algunos textos sobre las teorías de frontera, que hoy día están más en boga, y de hecho ahí hay una académica argentina que es brillante, la Alejandra Sebrelli, que se focaliza en esa teoría, y que tiene que ver con cómo en definitiva tenemos que entender una nueva dimensión social, cultural y económica, porque ya, si Rumania se gastó todos los bosques, si es que Inglaterra explotó todos los mares, estamos jodidos porque justamente las teorías de frontera establecen límites concretos, simbólicos, emocionales, etcétera, etcétera, pero en lo concreto el planeta es uno. Claro. Y nos jodemos. Entonces ahí hay un elemento, bueno, nuevamente, yo creo que, insisto, creo que los economistas tienen mucha pega que hacer. ¿Cómo lo están trabajando hoy día eso? ¿Cómo lo están pensando? Mira, nosotros, por ejemplo, yo te digo las cosas que se pueden hacer en lo concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice, no, es que en la COP, no sé cuánto, la COP 27, creo que vamos ahora, o la 25. La 27, estamos en la 27, tienes toda la razón. Ya, la 27, claro. Lo que te muestra que en realidad hubo 26 instancias en las cuales se gastó un montón de plata y se contaminó un montón porque todo el mundo llega en un jet privado, lo cual contamina muchísimo para preocuparse de la descontaminación. Es verdad. ¿No? Bueno, entonces ese es un tema. Ahora, por ejemplo, la gente se junta en Davos después de 2 años que no se realizaron las reuniones presencialmente, no sé qué, y otra vez quienes son los más ricos van en un avión privado y contaminan más que nadie en lugar de volar en una aerolínea comercial, contaminan más que nadie para juntarse a hablar del problema de la descontaminación. Claro. ¿Sí? Porque nosotros en Canadá, uno de los temas que en esta universidad donde yo estoy dando clase, había un posgrado, es un MBA,
que las clases se hacían una semana en Toronto y una semana en Montreal. Montreal históricamente fue el gran centro financiero de Canadá. En los últimos años, las últimas décadas, el centro financiero se trasladó a Toronto. La gente de Toronto tenía una necesidad de hacer networking en Montreal, la gente de Montreal quería hacer networking en Toronto. Era un programa que estaba pensado así. Y un buen día, entonces, ¿qué hacía la universidad? Una vez por semana desplazaba a todo el faculty, o sea, a todos los profesores de Montreal a Toronto y viceversa. ¿No, verdad? Porque el curso estaba la mitad en Toronto y la mitad en Montreal. Entonces, la mitad de los alumnos estaban una semana presencial y a la otra semana online. Hasta que en un minuto nosotros agarramos y dijimos, no, pero si nosotros queremos y estamos diciendo que hay que ser responsable y estamos hablando de los límites y estamos hablando justamente de lo que me estás diciendo, de la frontera, este programa se tiene que terminar. Claro. Este programa se tiene que terminar. Se elegirá la mitad del faculty estará basado en Montreal, la otra mitad del faculty estará basado en Toronto y haremos lo mismo, pero aprovechando la tecnología. Exacto. Se terminó. Entonces, son pequeñas cosas, te quiero decir, pero en el fondo es importante entender no solamente los efectos de primera vuelta, es importante entender los efectos de segunda vuelta. Claro. Con la reforma tributaria y con la reforma de pensiones es lo mismo. Si yo digo, yo voy a, no sé, o sea, yo voy a aumentar la cotización. Ah, perfecto, aumentar la cotización es algo que tendría que haberse hecho hace 20 años. Pero si tú le dices a alguien, yo voy a aumentar la cotización porque la expectativa de vida aumentó, sí, porque claro, la tasa de ahorro es muy bajita, porque es lo mismo que te decía recién, Jaime, la gente percibe que no vale la pena ahorrar. Entonces, si el Estado no obliga a la gente a ahorrar con la cotización obligatoria, la gente preferiría gastarlo, exacto, porque está como la mente seteada en consumir. Entonces, el Estado te obliga a ahorrar este 10%, pero lo que nadie te cuenta es que resulta que hay un 30% de personas que no cotiza. Bueno, entonces, eso es gravísimo. Es gravísimo, es más del doble de lo que pasa en otros países. Entonces, claro, cuando esta gente llega al momento de pensionar y no puede seguir trabajando, ¿de qué va a vivir si no ahorró? Esto en gran parte está solucionado ahora con la PGU. Pero lo que te quiero decir es que es importante ver el efecto de segunda vuelta. Está comprobado que en los países donde no hay un sistema de capitalización y hay un sistema de reparto, o sea, que yo en el fondo me saca plata de mi ingreso para pagarle pensiones a otro, hay una percepción de que esto más que un ahorro forzoso es un impuesto. Y por lo tanto la tasa de evasión es mayor. Gabriela, tenemos que dejarlo acá porque se nos acabó el tiempo, pero me gustó esto de la segunda vuelta. Vamos a tener una segunda vuelta contigo entonces. Vamos feliz. De todas maneras, cuando estés acá, para que nos conozcamos, obvio, feliz, va a ser maravilloso. Feliz. Gabriela, insisto, estoy con una insana envidia por el clima que estás viviendo. Tú puedes sentir lo mismo por acá, pero muchas gracias, te pasaste. Un placer, que tengan buen día. Tú también, un abrazo grande, te pasaste. Chao, nos vemos. Y nosotros nos despedimos, por supuesto, llegamos hasta acá con Lo Personal es Político del día de hoy y los invitamos a un nuevo Lo Personal es Político y a seguir siempre en la compañía de TVX. No se vayan, chao.